hermano, una fotografía sin ningún precedente, en la que nosotros podemos ver a el Hijo de Dios, en el que Dios mismo está haciendo un cuadro perfecto de lo que es el Hijo. Lo declara el propio Padre. ¿Quién es el Hijo? Y este Hijo de Dios es el que está hablando en estos postreros días. Es el Hijo quien tiene la herencia, pero es el Hijo también quien tiene la autoridad de la palabra de Dios para poder expresar la voluntad del Padre. Por lo tanto, tenemos que estar muy presentes y nunca ausentes de lo que habla nuestro Señor Jesucristo. Porque no tan solamente fue su palabra, sino que fue su testimonio. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y a esto es lo que se refiere el apóstol aquí en Hebreo. Él ha hablado en estos postreros días, siendo Él la imagen misma, la sustancia de Dios, la impresión misma del Dios del universo, quien tiene ahora mismo, hermano, y delega el Padre en la persona del Hijo toda la autoridad para que sea su palabra la que traiga el verdadero evangelio para salvación de la humanidad. ¿Por qué? Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo fuese salvo por medio de Él. Y vemos aquí, hermano, cómo y de qué manera nuestro Señor Jesucristo está tratando de poder imprimir en la vida de aquellos, o a la vez que se expresa, poder hacer un impacto en los corazones de aquellos que le rodeaban. A algunos hermanos en contra y queriendo que esto mismo, este evangelio, fuese tomado como una herejía. Pero otros que lo recibían con un corazón, francamente, hermano, de tener hambre y deseo de que Dios se manifestara en estos tiempos tan difíciles. Corremos tiempos difíciles. Estos postreros tiempos son tiempos de gracia, pero también son tiempos muy difíciles. Pero en esa gracia que Dios por medio de su Hijo ha manifestado, hay multiformes maneras en las que Dios se está manifestando por medio de su Hijo Jesucristo. No es tan solamente la gracia, sino que es gracia en abundante y gracia sobre gracia, como una cascada inagotable que está cayendo como una fuente, como un manantial de gracia continua que el Señor está trayendo a esta humanidad perdida. Por lo tanto, hermanos, vemos de que Dios sigue hablando y el hombre sigue necesitando de Dios. Pero en estos tiempos que son tan, hermano, diría, no solamente peligrosos, convulsos, sino que nos puede llevar, hermano, a la desesperación a veces de todo lo que estamos viviendo, de la maldad que se está multiplicando, del deseo que aumenta en el corazón del hombre, de la pecaminosidad. Y todo esto, hermano, nos tiene que llevar a poder oír la voz de Dios por medio de aquel que tiene, hermano, y en el que el Señor ha delegado toda autoridad a Dios, que es en su Hijo Jesucristo. Y aquí vamos a ver, hermano, que hay un momento que es real, no es ficticio, pero en ese momento en el que el Señor está usando una serie de alegorías o parábolas para poder introducir el mensaje. Él compara algunas de las cosas que racionalmente el hombre es capaz de poder resolver. Y es la voz del Hijo la que trata de alguna manera convencer
Porque esto es lo más interesante, de que vemos a Dios cómo se acerca al hombre y trata de convencer y trata de quitar ese corazón de piedra para poner un corazón de carne y que sea sensible. Y dice así la palabra del Señor en el versículo 36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuere profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50, y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo: rectamente ha juzgado. ¿Ves esta mujer, Simón? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Tampoco ungiste mi cabeza con aceite, Simón, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas a aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Amén. Hasta aquí la palabra del Señor, que he titulado la predicación, hermano, un anfitrión digno de recibir a Jesús. Y en este caso no estoy hablando de Simón. Estoy hablando de la mujer pecadora. Era costumbre en Israel y en los pueblos del cercano Oriente que cuando había un rabino, un hombre excelente, acordaros lo que utiliza Lucas, excelentísimo Teófilo, un hombre preparado que pudiera aportar algo de las Escrituras o moralmente a los que allí en esa aldea vivían, los que allí estaban y tenían alguna responsabilidad, invitaban a este hombre y a la vez en ese lugar hacía como un foro, donde no todos eran invitados a comer, pero sí todo el que quisiera era invitado para poder oír. Entonces esto es lo que estamos viendo aquí. No es que la mujer interrumpiera y ella entrara de cualquier manera para poder asistir a ese grupo íntimo en lo que estaban ellos invitados. No. Era esta costumbre, para que así el pueblo fuese cultivado también. Los que allí estaban pudieran oír la doctrina que traía este hombre, esta persona, para poderla impartir y además, de alguna manera, y aquí sí ocurre, hermanos, de alguna manera hacer un juicio de valores. Poder juzgar y llevarlo por medio de la palabra a poder traer sobre él un rechazo o una aceptación. Aquí podemos ver a estos fariseos, porque si nosotros estamos leyendo, venimos viendo, hermanos, que los fariseos no lo aceptaban. Y estaban buscando alguna oportunidad para poderlo prender, o alguna palabra para poderlo acusar.
Y esta es una de ellas. Simón lo invita para que él abiertamente pueda expresar el tipo de doctrina, la enseñanza que podía llevar al pueblo. Y ahí estamos, en ese círculo íntimo de aquellos que fueron invitados, otros fariseos, otros escribas, otros nobles, que no nos dicen el nombre, pero estaban ahí, y el pueblo que quisiera asistir estaba alrededor oyendo. Pues bueno, hermano, después de haber visto esto, vemos que entre los asistentes tuvo, hermano, la osadía y el valor de poder llegar hasta los pies de Jesús a una mujer que era pecadora. Ahora bien, pecadora podemos decir que era una mujer mentirosa, ladrona, podemos decir que era una mujer codiciosa, una mujer... Sí, todo esto era una mujer pecadora. Pero si nosotros analizamos el texto, podemos ver que el pecado de ella más bien era un pecado de prostitución. Ella vendía su cuerpo. Por la sencilla razón de que esto caracterizaba lo que eran este tipo de personas, el pelo largo, ¿verdad?, el frasco de perfume de alabastro y una serie digamos, de motivaciones que la llevaban a ella allí. Entonces, el pecado de esta mujer, aunque podrían ser muchos, igual que nosotros cuando llegamos a Cristo, que mentíamos, tomábamos el nombre de Dios en vano, algunos estábamos atados, encadenados a vicios de este mundo, etcétera, etcétera, unos por una cosa, otros por otra, pero esta mujer tenía algo peculiar, y es que vendía su cuerpo. Así lo narra, así lo vemos, y este es el cuadro. Un cuadro en el que el deseo de aquellos que querían oír a Jesús era más bien poder cuestionarlo, poder sacar un juicio de valor y poder decir, pues bueno, este hombre me parece que no es profeta, ni tampoco es maestro de las Escrituras. Será maestro de alguno que se quiere levantar y hacer alguna sedición o algún deseo de su corazón para poder arrastrar a parte del pueblo para que de alguna manera ellos puedan seguirle a él y tener sus propias creencias. Pero más lejos de la realidad, hermano, el que está allí no es tan solamente un maestro, no es tan solamente un profeta. El que estaba allí para compartir con aquellos que deseaban oír una enseñanza, una forma de vivir distinta, una moral distinta, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Era el Dios del universo que se hizo hombre y habitó entre nosotros. El que estaba allí en ese lugar, hermano, era nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria. Y vemos que aquí podíamos analizar esta situación en la que están viviendo y que hay, digamos, un momento donde el clima se eleva y hay una ruptura y llegan a una conclusión. Se está tratando de poder ver lo que había en el corazón de Jesús a través de unas preguntas, a través de una mujer que es provocado todo esto por Dios. Y después de la parábola hay algo muy importante. El que ama mucho, mucho se le perdona. Amén. Pero esto, en la traducción, está mal tomado. Porque entonces nosotros tendríamos que poner de nuestra parte. Nosotros amamos y Dios nos perdona. ¿Lo puede repetir usted? Nosotros amamos y Dios nos perdona. Pero esa no es la forma. Tenemos por costumbre aquí en este lugar, por favor, que ni se pregunte ni se interrumpa al pastor cuando está predicando. No, perdona que
que va a decir la palabra, pero ya no quiere que veamos entonces no digo nada. Para nada. Luego usted lo anota con mucho cariño, le voy a prestar toda la atención que usted merece, porque usted merece que yo le responda a sus dudas. Y si no le importa, lo apunta y eso es. Y luego hablamos, tranquilo. Pero mientras tanto, por amor a la audiencia. Amén. No se preocupe. Quede usted disculpado. Amén. Seguimos adelante. No es lo que yo pueda hacer. Es lo que Dios hizo por mí. No es el amor la causa del perdón, hermanos, sino a la inversa. El perdón es causa del amor. Esta mujer ama porque ha sido perdonada. El amor es la consecuencia del perdón. Y ama como respuesta al perdón recibido, que es exactamente donde quería llegar Jesús. Jesús quería llegar a esto mismo, a que entendiera que lo que provoca el perdón de Dios es un amor que abarca todo el alma, todo el cuerpo, toda la mente y todo el ser de la persona. El hombre no tiene ni capacidad para amar. El hombre no puede llegar a amar a Dios de ninguna de las maneras. Usted y yo podemos amar a Dios como dice el apóstol Juan. No es que nosotros lo hayamos amado a Él, sino que Él nos amó a nosotros. Bendito sea su nombre. Y hermano, la idea de todo esto es hacer ver lo peligrosa que es la soberbia. El hermano lo predicaba el domingo pasado. La soberbia y la rebeldía fue lo que llevó a la humanidad entonces, asentada allí en ese valle de Sinar, hermano, a levantar un gran monolito y adorarse a ellos mismos y apartarse de Dios. Y es la soberbia del hombre la que no llega a que Dios pueda tocar ese corazón endurecido. Por eso en esta mujer podemos ver, y en esta parábola, hermanos, podemos ver el perdón de Dios que provoca el amor hacia Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso es, hermano. La mujer representa a las personas conscientes tanto de su pecado como de su perdón. Esto es lo que representa a esta mujer. Es consciente de su pecado, pero también es consciente de su perdón. Ella sabe que ha sido perdonada. Es esto, hermanos, que Dios ofrece sin reserva a todos y cada uno de los hombres y mujeres. No hay reserva para Dios. Simón, aquel que creyéndose sin culpa, se aleja de Dios. ¿Por qué? Porque no cree necesitar lo suficiente de Él. Y la frase lapidatoria aquí en este texto, hermano, que estamos tratando, con la que Jesús cierra la enseñanza: al que poco se le perdona, poco ama. Al que poco se le perdona, poco ama. Es una seria advertencia a Simón. Y no tan solamente a Simón, sino a los que con él estaban allí. Y no es tan solamente una advertencia para los que estaban allí y a Simón, sino que es una advertencia que el Señor está arrojando y tratando de que la humanidad entienda de que hay una deuda y que esa deuda debe de ser perdonada y que al ser perdonada debe de ser causa en nuestras vidas de amor hacia Dios. Nosotros no amamos a Dios porque le queremos. Si nosotros habláramos de esta manera, si nosotros le diéramos rienda suelta a nuestro libre albedrío, si nosotros dijéramos que formamos parte en la salvación de nuestras vidas, estaríamos errando. No estaríamos, hermanos, hablando de la soberanía de Dios. Estaríamos hablando de la intervención humana también,
Y aquí no tiene nada que ver el hombre con la salvación de su alma. Es Dios quien se acerca. Pacientemente esperé en Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me sacó del pozo de la desesperación y puso mis pies sobre peña. Él fue quien se acercó, Él fue quien se inclinó. Es Dios que, habiendo hablado por medio de por los padres, por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por su Hijo. Al que poco se le perdona, poco ama. Al que cree que ama poco, poco se le perdona. Podría traducirse de la siguiente manera. Oiga, hermano, aquel que creyéndose ser perfecto, piensa que no necesita perdón, termina aislado por su soberbia. Aquel que cree que es autosuficiente, que en algunas cosas debe ser perdonado, pero que es suficiente para los demás, termina aislado. Termina, hermano, con un corazón lleno de soberbia. La responsabilidad de resolver el conflicto y el desbloqueo aquí no recae en el pecador. Aquí hay un problema. Y es el mayor problema con el que se han enfrentado los hombres a través de la historia. Y es que el hombre está destituido de la gloria de Dios. El mayor atentado que ha habido en la historia no es ningún genocidio, no es ningún atentado de ningún grupo, hermano, radical y extremista. El mayor terrorismo que se hizo en la historia de la humanidad fue causado por el hombre y por el diablo, que Dios lo reprenda, en el huerto del Edén. Provocó víctimas a miles de millones de hombres y mujeres a través de la historia. Y esto es un gran conflicto, hermano. Un gran conflicto que ha habido a través de la historia, y esto Dios, en su preeminencia, tenía en su corazón desbloquear. Y la única manera, hermano, fue una puerta a la esperanza por medio de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Esto lo tenía que resolver el Señor. Aquí no tiene nada que ver el hombre. El problema, hermano, tiene que ser dirigido, y Dios tiene que motivar al hombre de alguna manera, tocando su alma, haciéndolo nacer de nuevo, para que el hombre pueda sentir el perdón de su vida y de esa manera poder acercarse a Dios. Si no, no hay forma. El desbloqueo lo hace el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Él redirige para la gloria de su nombre. No recae en el pecador de ninguna de las maneras, sino en aquel que tiene capacidad de ofrecer perdón. El único que tiene capacidad para perdonar, el único que pudo decir aquí, tus pecados te son perdonados, es Jesús de Nazaret. Amén. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, le dijo Bartimeo. ¿Y sabéis lo que le dijo el Señor? No tan solamente recibe la vista, tus pecados te son perdonados. El único que tiene autoridad es el Hijo del Hombre. Los deudores de la palabra. En este caso, hermano, recordémoslo una vez más. Estos deudores no tenían cómo pagar. Ni el de 500, ni el de 50. Lo deja bien claro el Señor en su palabra. No teniendo ninguno, ambos, cómo pagar. Es decir, que no podían tomar la iniciativa de ninguna de las maneras. Fíjense, cuando una persona debe algo, suele decirse, mira, cuando alguien no tiene intención de pagar,
Nos hemos cruzado a veces con personas que no tienen intención de pagar. Y vemos a otra persona, nos chocamos con él y le decimos, mira que resulta que fulano de tal me debe. Ay. Y lo primero que nos dice, siéntate, porque si lo esperas de pie, te va a cansar. Siéntate, porque no tiene intención de pagar. Ahora bien, si nosotros no es una persona, no hay un contrato por medio, no hay nada que se haya firmado en el que yo, sino que ha sido una palabra, una confianza, mira, fulano, mengano, mi vecino, mi hermano, mi padre, toma, necesita cuánto, 10, 50, 20, tenga. No hay nada firmado. Sin embargo, es muy distinto cuando uno firma un contrato. Creo que todos y cada uno de nosotros sabemos lo que es una hipoteca, ¿verdad? Mi tía viene de América todos los años y trae unos maletones grandísimos. Un día fui al aeropuerto a recogerla y cogí el maletón y me dijo, no, hijo, no lo coja que pesa mucho. Y yo le dije, más pesa una hipoteca. No, porque es que esto pesa. Entonces, si el banco ve que yo no le pago, él va a cobrar. O va a intervenirme la cuenta para que todo lo que entre en la cuenta, lo primero que haga sea cobrar él. O, en última instancia, si no tengo ingresos en esta cuenta, ni en ninguna, lo que el banco hace, levanta, hermano, lo que hoy conocemos nosotros como una carta de embargo. ¿Y todo esto por qué lo hace? Porque hay un pacto, porque hay unas pautas marcadas, que si no pago, me desahucian. Y esto mismo es lo que ocurre con el hombre. El hombre cuando pecó en el Edén, el mismo enemigo de Dios levantó acta y fue llevado delante de Dios el asunto por lo que había y debía el hombre. El hombre es deudor. No importa 50, no importa 500, no importa 10, no importa 1, el hombre es deudor y de alguna manera eso tiene que ser pagado. El hombre no puede pagar la deuda. Ninguna mujer, ningún hombre puede ocasionar, hermano, por sí mismo el poder llevar a cabo la realización de esa deuda. El hombre está en bancarrota. El hombre está totalmente, hermano, apartado de Dios, pero no, óigame y entiéndame. No es porque Dios no ame al hombre, todo lo contrario. Por eso mismo Dios mandó a su Hijo. Por el amor que Dios le tiene. De tal manera amó Dios al mundo. Dios no es un Dios, hermano, que esté como un niño esperando la venganza de aquellos que no le pagan. Dios es paciente y Él a través de los tiempos ha pasado por alto los pecados de la humanidad y vaya por delante, hermano, no es que el pecado no tenga consecuencia, porque lo que el hombre sembrare, eso va a recoger. Pero Él ha pasado por alto los pecados, no cortando de raíz, hermano, a la humanidad. Porque lo podría haber hecho en el minuto 1. ¿Cuántos dicen amén? Pero Él desde Adán ha pasado por alto todos los pecados y no ha aplicado su copa de la ira sobre el hombre. No ha aplicado su justicia que extermina al hombre por estar en una posición injusta, por ser un deudor de Dios. Y ha pasado por alto esos pecados, pero llegado el cumplimiento de los tiempos,
Dios mandó a su Hijo, nacido de mujer y bajo la ley, para esto mismo. ¿Para qué? Y por lo que Dios envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Amén. Entonces, aquí vemos, hermanos, que el esquema que emerge de sus pecados les son perdonados. Sus pecados, que eran muchos, se le han perdonado. Por eso ama tanto. Esto es lo que dice. Por eso ama, porque se le perdonó los pecados. Esto explica la relación de Dios con nosotros. El Padre no está encubriendo en el cielo su presencia allí escondido, esperando con impaciencia altiva, como si fuese un niño ofendido, que vayamos a hacer y a pedirle disculpas. Hasta que no me pida perdón, no lo perdono. No. Tiene que venir aquí. El daño que me ha hecho, yo no tengo por qué ir a él. No sé, igual yo me lo estoy inventando. ¿Alguno lo habéis oído esto? Yo no he tenido. Yo he sido el ofendido. Me encuentro en una posición privilegiada. Quiero recordar, querido y querida hermana y visita que está entre nosotros, con todo el cariño que merece, hermanos y visitas. Nuestro Señor Jesucristo en una ocasión estaba enseñando a sus discípulos y le dijo lo siguiente: cuando vaya a orar y tu hermano te haya ofendido a ti, y tu hermano te haya ofendido a ti, deja en el altar la ofrenda y ve y busca a tu hermano y reconcíliate con tu hermano. Amén. ¿Pensáis que Dios está esperando que el hombre venga a él a pedirle perdón? ¿Que esto es una iniciativa del hombre? Esto es imposible. Y aquí entramos, hermanos, en la doctrina de la regeneración, que es una de las doctrinas que el apóstol Juan se encarga de explicar con un ejemplo, hermano, plausible, que lo tenemos ahí con Nicodemo. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Nicodemo, si no nace del agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. Hace falta nacer de nuevo. Debe de haber una intervención divina. Y Nicodemo, hermano, no era ignorante. Nicodemo sabía las Escrituras y sabía que lo estaba llevando al libro de Ezequiel. Aquel gran libro del profeta que hablaba de que Dios va a traer y va a cambiar nuestros corazones y va a traer en nuestras vidas, hermano, un corazón de carne sensible y va a poner en nuestros corazones su palabra bendita. Nicodemo sabía de lo que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo. Estaba hablando de que le era al hombre nacer de nuevo para poder ver la gloria de Dios. Y este es el caso. Esta mujer no ama porque ella tiene mucho amor. Y por el amor tan grande que ella tiene, Dios la perdona. No. La intervención de Dios no sabemos cómo se hace. ¿Sabéis que las iglesias están acostumbradas? Nosotros no estamos acostumbrados aquí. Si quieres recibir a Cristo como su Salvador, se puede hacer. Amén. Pero creo que esto es algo íntimo entre el Espíritu Santo y el propio individuo. ¿Cuántos dicen amén? Dios trabaja en el corazón del hombre. Puede haber un hombre, hermano, que sea el hombre más perdido que haya en este momento, en esta ciudad. Y que en este momento y en esta ciudad
Dios esté trabajando en su corazón, sin venir aquí. Pero un día ve Iglesia Evangélica y se acerca a este lugar. Y Dios irrumpe en su corazón de una manera extraordinaria por medio de una palabra, por medio de una alabanza, por medio del ambiente que el Espíritu Santo de Dios crea en los lugares santos apartados para Él. Irrumpe en su corazón y se quebranta y se cae ahí, llorando y quebrantado. ¿Pensáis que el pastor ha tenido que ver algo con eso? De ninguna de las maneras. Ha sido Dios quien ha estado obrando en ese corazón. Y aunque nosotros lo veamos por la calle diciendo, este es un perdido, este es carne de cañón, esta es una persona que no tiene perdón de Dios, Dios está obrando en ese corazón, hermano, lleno de tinieblas, está obrando el Señor y llega a este lugar y Dios irrumpe en su alma. ¿Pero por qué? Porque previamente Dios está obrando en esa vida. Amén. Dios está orando y es lo que le ocurrió a esta mujer. Esta mujer oyó que estaba allí Jesús, pero ya Jesús había ido y había estado con ella. Sin ella saberlo, ya Dios por medio de su Espíritu estaba trabajando en esta persona y le faltó tiempo para ir donde estaba su maestro. Así que, hermano, cuando vemos esta escena, el Padre se adelanta, siempre. Dios siempre se adelanta. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre se adelanta a acontecimientos, hermanos. Viene a nosotros y nos ofrece gratuitamente de su perdón, de su amor, esperando nuestra respuesta de amor. Dios nos amó primero. Esto es lo que dice el apóstol Juan. Nosotros no le amábamos a Él. Si nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Amén. Amén. El mundo, hermano, agoniza. El mundo, hermano, está como consecuencia del pecado, la altivez, la soberbia, está agonizante. Por lo que Dios hizo, hermano, por lo que Dios hizo, el mundo tendría que mirar a la cruz. Pero hay un espíritu de rebeldía. Hay algo que es superior a ellos. Y por eso los hombres no se acercan a Dios. Y lo que hay, hermano, que separa al hombre de Dios es el pecado. Y el pecado, aunque suene, hermano, desorbitante, fuerte, duro a nuestros oídos y no lo podamos digerir, el pecado es únicamente, vaya por delante que no es único en el sentido simple, sino que es únicamente la desobediencia del hombre a los preceptos, estatutos y mandamientos de Dios. El pecado ha puesto una barrera, como dice el profeta. El pecado ha puesto una barrera entre tú y yo y no podemos tener. El profeta Isaías en el capítulo 24 dice: esta tierra y los reyes de esta tierra están agonizando. Pero la agonía, hermano, de este planeta Tierra, tanto en el reino animal, el reino vegetal y la humanidad, no es sino consecuencia del atentado que se hizo en el huerto del Edén, que es la desobediencia del hombre a Dios. Y este mundo lleno de soberbia, lleno de altivez, tan solamente existe una única forma de que Dios se acerque a la humanidad. Y como ejemplo de todo esto, y para terminar y concluir, hermano, ya Dios lo hizo. Dios, habiendo hablado de muchas formas y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Dios mandó a su Hijo Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados.
¿Cuál debe de ser mi relación con el Señor? Por lo que hemos visto que hizo su Hijo Jesucristo por mí. ¿Qué relación debo de entablar yo con el Señor? Una relación de amor profundo por lo que Él hizo por mí en la cruz del Calvario. Y ahora como creyentes, nosotros tenemos que ver también cuánto y de cuánto hemos sido perdonados. Porque puedo tomar y calibrar el pecado. Puedo ver que la moral es distinta en algunos sectores. Puedo individualizarme creyéndome ser más. Puedo creer que sí, Dios me ha perdonado, pero aquel de allí no había por dónde cogerlo. Puedo llegar a ser un valor de todo. Valorar incluso los pecados de los hombres. La naturaleza nuestra nos lleva hasta ahí. Hasta ver qué nivel de depravación, qué nivel de corrupción hay en algunos y calificarlo por sectores. Sí, pero este mató. Yo no he matado a nadie. ¿Sabéis lo que me viene a mi pensamiento ahora? Cuando el Señor tiene que ser crucificado, Poncio Pilato le dice: es que la sangre de este va a caer sobre vuestras vidas. ¿Sabéis la respuesta, no? Sí, nosotros lo hemos crucificado, nosotros lo hemos aniquilado. ¿Y sabéis lo que dice el apóstol Pedro en su primer sermón? Vosotros sois los que crucificasteis y matasteis al autor de la vida. No, es que yo no he matado a nadie. Deténgase usted. ¿Quién fue la causa por la que Cristo murió? Cristo murió en la cruz por mí. Yo soy deudor. Yo estaba totalmente corrompido. Aunque pudiera ir de traje de chaqueta, aunque pueda ir muy limpio, muy pulcro, aunque tenga una moral perfecta, aunque sea el hombre más respetado y respetuoso y con mayor moral del mundo, yo, si no tengo a Cristo y he sido perdonado por Cristo, soy un hombre totalmente corrupto. Y la deuda es infinitamente incapaz de ser pagada. Jamás. ¿Qué relación tiene usted con el Señor, querido y querida hermana? ¿Una relación a media por el calibre de sus pecados? ¿O cómo veo yo a la iglesia del Señor? ¿En grupos? ¿Intelectuales, no intelectuales? ¿Los que deben más, los que deben menos? Simón, te voy a decir una cosa. ¿Quién cree tú? Y le dice: a quien se le perdonó más. Y esta es, y debe de ser, hermano, nuestra respuesta. Incalculable. Lo que Dios por medio de su Hijo fue incalculable lo que hizo por mí. Bendito sea el Señor. Nosotros tenemos que tener una relación de amor profundo por la deuda del perdón. ¿Cómo debemos de mirar a aquellos que aún no forman parte del reino? Nos tendríamos que hacer esta pregunta también. ¿Cómo vemos a aquellos que todavía no forman parte del reino?
tan solamente de una sola manera, como lo miraba Jesús, con ojos de amor y de misericordia. Porque ahí donde estaban ellos, estábamos cada uno de nosotros. Ahora bien, para terminar, no tendríamos que olvidarnos, hermanos, de lo más importante. Hemos hablado de cosas que son francamente importantísimas, pero esto es de gran importancia. No debemos de valorar en esta parábola por honor a la verdad, hermanos. No olvidemos al gran acreedor. ¿Cómo empieza la parábola? ¿Alguno me lo recuerda, por favor? ¿Cómo empieza? ¿Alguien lo lee? ¿Cómo empieza la parábola, hermanos? Un acreedor. Así empieza. Y a veces nos olvidamos del acreedor. Yo le voy a decir a usted quién es un acreedor. No un suministrador, no. ¿Cómo podíamos definir a un acreedor? El acreedor es aquel que tiene derecho a que se le satisfaga una deuda. Tiene legítimamente y tiene toda la ley a su favor a que se le pague la deuda. Esto es un acreedor. Tiene el derecho a pedir el cumplimiento de alguna obligación. Tiene el derecho, la ley lo respalda. Y todavía más, hermano. El acreedor es el lado opuesto del deudor. Está el acreedor y está el deudor. Pues es el lado opuesto del deudor. Es decir, es la parte que presta. Es la parte que ofrece sus bienes. Es la parte que ofrece sus riquezas. Este es el acreedor. El que toma el dinero, el que toma el haber que hay, el que toma lo que es de posesión suya y lo ofrece al deudor. El hombre está en deuda. Y está en deuda con aquel que es y quien da la riqueza de la vida. Cada latido de nuestro corazón, dice el cántico, cada nuestro respirar y levantar, cada día, cada mañana, cada resplandeciente sol que sale por la mañana, cada estello de cada estrella, cada ave, cada bestia del campo, el agua que bebemos, el alimento, todo lo que trae Dios es riqueza para el hombre continua, y de todo eso es merecedor el hombre, pero también Dios está dando de su riqueza a la humanidad continuamente, y Él es el acreedor. Él es el acreedor. Y en justicia y en derecho propio es satisfacer la deuda. Dios tiene que hacer justicia para que se le pague. Y va a tomar todos los medios necesarios. El único medio que Dios pudo ver se encuentra en Romanos capítulo 3. Dios podía hacer su justicia y Él poder decir, la paga del pecado es la muerte. Y todos podíamos haber sido aniquilados.
¿Por qué? Porque Dios está aplicando su justicia a su derecho, que era satisfacer la deuda. Esa deuda tenía que pagarla alguien. El hombre no puede pagar la deuda. Esta mujer se acercó a Jesucristo porque Dios pagó la deuda por medio de Cristo. Y ella entendió que si no fuese y no hubiese sido de esa manera, ella no podía haber ido arrepentida delante del Señor. Sea como sea, hermanos, usará por derecho propio los medios apropiados para que la justicia prevalezca. Dios es amor, amén. Pero Dios es justo. No se olvide nunca de esto. Y Dios va a tratar por todos los medios de poder satisfacer su propia justicia, y su justicia prevalecerá para siempre. Ahora bien, ante esta situación, ante este hándicap, hermano, en el que se encuentra el hombre imposibilitado, que bien decía que el hombre no tiene nada para acercarse a Dios. Ante esto, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo pagar? No teniendo ambos cómo pagar. Me remito al texto. No teniendo ambos cómo pagar, no había manera de poder satisfacer al acreedor. Pero sin embargo, perdona a ambos. El acreedor es aquel que por derecho tiene la autoridad de satisfacer en justicia lo que él ha prestado. Romanos capítulo 3, versículo 21. Y con esto terminamos, hermanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Amén. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Satisfacer la justicia tan solamente es por la fe en nuestro Señor Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Solo hay un camino. Su deuda y mi deuda fueron pagadas por nuestro Señor Jesucristo delante de Dios. El hombre no tuvo que hacer nada para acercarse a Dios. Si usted quiere llegar a Dios por sus propios esfuerzos, quiero decirle en esta mañana que tiene un buen deseo y un buen propósito. Pero también les quiero decir que el infierno está lleno de hombres y mujeres con muy buenos propósitos. No es nuestros buenos propósitos los que nos acercan a Dios. Es nuestra fe en aquel que puso Dios como propiciación de nuestros pecados, que es nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria. Así que seamos buenos anfitriones. Simón no lo fue. Simón no recibió al Señor como debería de recibirlo. Y esta es la pregunta que dejo. ¿Cómo recibirá a usted aquel que le perdonó la deuda? Dios le bendiga. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos.